Ya estamos en la caja de Pandora, mundialista esta vez, ya que la selección nuestra, la tricolor, aquella que hace vibrar a millones de ecuatorianos, mañana juega contra Suiza. Un partido decisivo en su tercera presentación en un certamen mundialista que sin duda nos alegra a todos y a todas. Aquí en este programa, en esta emisión, tenemos a dos mujeres muy especiales. A Fernanda Vázquez, futbolista ecuatoriana, convocada a la selección tricolor femenina, ¿no?, que esperamos pueda ir también a un mundial, y también a María Soledad Rodríguez, periodista deportiva destacada, que queremos de nuevo tenerla aquí para hablar de lo que ella más sabe, el deporte, el fútbol y la sociedad también. El fútbol no está aislado, tiene que ver con muchas cosas de la vida. Bienvenidas. ¿Cuáles son los pálpitos para mañana? ¿Qué es lo que están esperando? Fernanda. Gracias Rodolfo por invitarme. Para mañana esperaría, como todo ecuatoriano, ganar. De todas maneras es súper importante el partido de mañana, ya que si queremos pasar a octavos de final es importante estar en primero o segundo lugar. Y teniendo el partido más difícil, creo yo, que sería contra Francia, es importante que mañana hagamos un buen papel. María Soledad, ¿es posible llegar a octavos, a cuartos? ¿Qué nos puede ocurrir? Por ahí te mostraré ya mismo un video donde Leonel Montoya dice: si estuvimos en octavos, habría que esperar que estemos en cuartos. ¿Eso es posible? ¿Las matemáticas del fútbol funcionan así o no? Bienvenida. Buenas noches, Rodolfo, también a María Fernanda, y por supuesto, ojalá, ¿no? Y ojalá sea así. Es que no es tan lógico el fútbol. Muchos dicen que si es que estuvimos en octavos con Luis Fernando Suárez, al menos en Alemania, ahora deberíamos llegar a cuartos, pero también hay que ver rivales de grupo, hay que ver momentos, hay que ver individualidades, y hay que tratar de también tener los pies sobre la tierra, ¿no? Es cierto que uno como ecuatoriano, yo quiero que llegue a cuartos, que quiera semifinales, ¿por qué no? Claro, que sea campeón. Claro que lo quiero, pero otra cosa es lo que ya se vive en el campo de juego, lo distintos que son los niveles, sobre todo. Estamos con Suiza, que muchos dicen, no es un rival tan complejo. Dentro de los que nos pudo haber tocado, claro que no es tan complejo, porque era una cabeza de grupo europeo, en este caso. Pero es un rival difícil porque viene invicto en la eliminatoria, clasificó sin perder un solo partido en su grupo, justamente en lo que se refiere a la fase de clasificación europea. Tiene figuras importantes como Shaqiri, recién en el último partido amistoso contra una selección sudamericana consiguió una victoria 2-0 y fueron con tantos justamente de un defensor, Liechtenstein, y también de Shaqiri. Entonces uno dice, ¿cuánto más podemos esperar de ese combinado frente a nosotros? Y la selección de Francia, que sabemos por individualidades lo que al menos representa. Honduras, muchos lo ven por encima del hombro y habrá que uno cuadrarse. Tal vez es el rival a vencer en este grupo y después tratar de conseguir un empate para clasificar. Muy bien, con este inicio vamos a presentar inmediatamente un video en el cual damos cuenta de los diversos procesos de clasificación y participación en mundiales que ha tenido Ecuador. Veámoslo. Y la pelota de Guinea, tiene el centro, remata. ¡Ah, que viene el gol! Esto termina, nos vamos al Mundial de Qatar. ¡Termino! ¡Ecuador en el Mundial de Fútbol! La primera clasificación que nos lleva al Mundial, que queda registrada a través de la televisión con un pase que hace Aguinaga y que luego Caviedes le mete de cabeza. Eso marca un hito. Ganó muy bien la eliminatoria, fueron a jugar el Mundial. Yo creo que Bolillo, de buena fe, dijo una cosa que se interpretó mal. Él dijo, venimos a aprender, pero yo creo que se refería al hecho de que era primera vez que Ecuador iba a un Mundial y que había que aprender muchas cosas. Esa selección ganó un partido, aprendió muchas cosas, mostró un fútbol que Ecuador tenía y empezó a crear un respeto internacional hacia el equipo. Luego vino Luis Fernando Suárez, que logró llegar a octavos de final en Alemania
y con un equipo sólido, donde para mí brillaron 2 o 3 jugadores de un nivel superior, como Alex Aguinaga. Me parece que ese fue un jugador que mostró el fútbol que tenía Ecuador. Cuando agarraba la pelota, él manejaba muy bien los hilos del medio campo y eso ayudó muchísimo a los resultados. Nos sacó un tiro libre de Beckham. Pero jugamos octavos de final, lo cual quiere decir que si seguimos avanzando, deberíamos jugar ahora por lo menos cuartos de final. Yo creo que la primera fue de una euforia total, fue impresionante cómo la sociedad ecuatoriana, por decirlo de alguna manera, se volcó al festejo y se volcó a apoyar a su selección. Y esto yo creo que tiene mucho que ver este quiebre histórico que se produce. Luego me da la impresión que ha venido un poco en descenso esta representación de la selección en la sociedad hasta que llegamos a esta clasificación al Mundial del Brasil, donde creo que se produce incluso una especie de crisis de representación de la selección en la sociedad nacional. Lo único que yo he visto que ha llegado al corazón de los hombres ecuatorianos es su selección. Eso está en el alma de los ecuatorianos. Y los muchachos ahora se parten el alma por quedar bien con el país. En términos sociales, creo que el primero rompió la historia. El primero fue el quiebre de un momento largo que tuvo el fútbol ecuatoriano de estar a las puertas de clasificación y que en ese caso pues sí lo cumplimos. En ese sentido fue un triunfo histórico. El siguiente fue básicamente una ratificación de todo ese proceso que se venía desarrollando desde el momento que llegó Dusan Drašković acá, y ahí lo asumió Pacho Maturana, que no clasifica, y luego sí entran tanto Bolillo Gómez como Luis Fernando Suárez, que logran las clasificaciones. Creo que estas últimas 4 convocatorias a los 4 mundiales, donde hemos clasificado a 3, no puede ser analizado aisladamente porque son parte de un proceso que ha sido absolutamente sostenido. Allí tenemos una parte de lo que ha significado las clasificaciones de Ecuador y de ello deberíamos destacar la enorme alegría que produce a los ecuatorianos. Probablemente no hay ninguna otra entidad que nos represente al país que nos haga sentir tan orgullosos. ¿Esto alienta a los deportistas? Hemos tenido héroes en el Ecuador y hemos conseguido héroes deportistas. Entonces eso como deportista a mí también me alienta y es nuestro lema, ¿no? Sí se puede. Entonces creo que eso nos alienta a nosotros también seguir. Y por otra parte, que a los hombres les vaya bien el fútbol masculino hace que a las mujeres también nos den un poco más de apoyo. Claro. Porque hay más dinero, porque se mueven más medios. Sí nos ayuda, sí nos alienta y creo que como ecuatoriana siempre es... El ecuatoriano y la ecuatoriana de hoy siempre esperan que su tricolor gane. Sí. ¿No? Eso constituye, supongo, una presión para los jugadores y las jugadoras. ¿Qué ocurre con ustedes? Saben que el público que está en las gradas o que está mirando la televisión quieren que ustedes metan los goles y que ganen, porque si no ganan también hay un divorcio entre el público y el deportista. En cuanto a la selección del Ecuador femenina, nosotros nunca hemos clasificado al Mundial, pero las expectativas del Ecuador, de la dirigencia, es que clasificamos por primera vez al Mundial y eso sí nos pone presión. Pero realmente la presión es antes del partido, porque para mí, cuando yo entro al partido, me olvido de todo. Es como si ya no tuviera ni presión, ni no supiera nada de lo que está pasando afuera.
ni lo que la gente espera de mí, sino más bien el balón, la contrincante y yo. Entonces... Total concentración. Sí, muchas veces ni siquiera escucho lo que está pasando afuera. No sé lo que están gritando, solamente escucho a mi entrenador, a mi equipo y voces familiares de mis papis. Así. ¿Y eso es por una intuición del jugador o porque trabaja el equipo técnico para lograr ese tipo de concentración? Hay jugadores que sí se desconcentran, pero yo creo que amo tanto el fútbol, amo tanto y estoy tan concentrada en lo que queremos lograr con el equipo que me olvido de todo. Y eso es lo que me hace ser tan apasionada también del fútbol, ese sentimiento que no lo siento cuando estoy haciendo cualquier otra cosa, solamente lo siento cuando estoy jugando en la cancha y también lo siento bastante cuando, un poco distinto, pero lo siento cuando está jugando a la tricolor o cuando está jugando mis equipos. Hoy en día, María Soledad, los ecuatorianos somos expertos todos en fútbol, ¿no? Desde la abuelita hasta el nieto, ¿no? Todos sabemos algo, ¿no? O creemos saber, ¿no? Y eso resulta también comprometido para los técnicos, los jugadores, los dirigentes, porque el mundo entero dice, así tenían que hacer la cosa. Claro. Ustedes como periodistas deportivos especializados, ¿detectan que eso finalmente termina siendo una presión para el propio cotejo? Las generaciones y la gente actualmente está acostumbrada a ganar. Ya la gente de ahora lo vio clasificarse Ecuador a un mundial, vio el éxito mayor del país en lo que se refiere a clubes, que es el de Liga Deportiva Universitaria en cuanto a la Copa Libertadores. Entonces ya esas generaciones están acostumbradas a hacerlo. Antes, ¿qué se vivía? El tema de ojalá no nos goleen antes, porque era la contraparte, ¿no? Entonces no había esa emotividad con la selección y tampoco esa identificación. Ahora ya la gente solo quiere ganarlo, entonces todos escuchan de la selección, escuchan de los equipos, quieren saber más, obviamente todos jugamos a ser técnicos, desde, como usted lo decía, desde la abuelita, desde el niño de la casa, los periodistas, las jugadoras, los jugadores, todos queremos ser técnicos por eso, porque ya queremos verla ganar, ya nos sentimos parte de aquello, entonces queremos tratar de opinar, porque obviamente se vive ahora esa identificación hacia aquello y uno quiere ser parte del éxito en algún momento. Y a veces yo veo frente a la pantalla del televisor, ¿no?, a un público que grita, a la derecha, no, tiraste mal, a la izquierda, ¿no? Yo soy así, claro. Eso acontece porque nos involucramos, nos metemos en la cancha, ¿no? Probablemente no hay otro deporte que genere una relación tan extraña y tan mágica también, ¿no?, en esto del fútbol. El básquet era algo también que atraía multitudes, atraía aficiones. Recién, por ejemplo, estuvo la Liga Sudamericana de baloncesto y la gente iba a verlo porque le gusta. Pero claro, no se vive lo mismo porque no hay esos éxitos tan grandes en el baloncesto. Entonces se ha perdido un poco también, en cuanto a las dimensiones de aquello, también se ha perdido en la dimensión de la emotividad, de la afición, del alentar, de acompañar. En el fútbol es distinto porque además uno lo vive con tanta pasión porque se llena el estadio y cuando es la selección ahora todos se ponen la camiseta, entonces todos, insisto, tratan de ser parte de aquello y tratan de gritar y se emocionan y se vive, al menos en una circunstancia, el país está unido y todos están alentando por lo mismo. Y los periodistas deportivos, sobre todo, suelen creer que tienen toda la verdad, ¿no? Se vuelven técnicos en muchos momentos, pero hoy en día todos algo sabemos de fútbol y por eso estamos tratando este tema en la Caja de Pandora. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Queremos mostrar historias de mujeres vinculadas al fútbol. Ya venimos. Al volver, Soledad Rodríguez dirá cómo encuentra al Suiza antes del cotejo de mañana. El momento actual le permite a Suiza verse un poco más consolidada que otras selecciones y guardar un poco más de favorito. Hoy gana mi tierra, hoy gana mi Ecuador. ¿Es posible que digamos eso mañana? ¿Suiza es un equipo con tradición en el fútbol?
No es tal vez una potencia mundial, no está al nivel de, al menos dentro de lo que se refiere justamente a esta órbita en cuanto al continente europeo, Alemania, Francia, que también es campeona mundial, Italia, que es 4 veces campeona mundial, en el caso también de Inglaterra, que tiene un campeonato y que tal vez no es la gran estelar en los mundiales, pero Suiza trata de llegar de a poco. Ha sido anfitriona justamente en el 58, y ahora lo que pretende es con esa nueva generación, insisto, tratar de conseguir aquello. Ya estuvo por el ranking, porque ahora dentro de los cabezas de grupo se manejó el ranking que hace la FIFA. Y por aquellos que es el cabeza de grupo de nuestra serie, por encima de Francia inclusive. Insisto, el momento actual le permite a Suiza verse un poco más consolidada que otras selecciones y guardar un poco más de favorito. Es un juego muy, muy europeo, con calidad técnica, con toques precisos, con orden entre líneas. Llegaban, por ejemplo, frente a Perú, llegaban con 4 y hasta 5 elementos en ocasiones, aprovechaban las bandas, el un toque nada más para ser rápido y encontrar espacios. Lo que tiene que hacer la selección ecuatoriana es primero pararse bien en el fondo, tratar de no tener descuidos como ha pasado en los últimos 2 zagueros centrales, tratar también de tener cuidado en los 2 mediocentros para que de esa manera vayan corrigiendo entre líneas, no haya quiebre de líneas que pasó frente a México, por ejemplo, y que consigamos al menos desde la mitad de la cancha ser sólidos, ser fuertes para que desde ahí podamos defender y no llegue ya a la zona de fondo donde uno a veces ya comienza a temblar, que no es ahora nuestra fortaleza, hay que decirlo. El Ecuador en los partidos preparatorios antes del Mundial tuvo algunos que generaron dudas, temores, ¿no? Reiteramos, todos técnicos como somos, dijimos tal es el diagnóstico de lo que le ocurre a la selección. ¿Pero qué dice una periodista deportiva? No hay que enfatizar tanto en el tema de amistosos. Es cierto, y concuerdo con muchos en que dejaron preocupaciones, sí, nosotros las visibilizamos en torno a lo que se refiere a la defensa, errores puntuales de uno u otro defensor, el caso, por ejemplo, de Jorge Guagua, sin tratar de irnos solo contra él a manera de culpable. Pero más allá de ello, insisto, no puede ser un termómetro real el tema de los amistosos. Por ejemplo, el que se vivió hace varias semanas frente a México. En esa selección, primero no fue la titular, el bloque de fondo sí, porque tenía que darle minutos a Reinaldo Rueda, pero de mitad de cancha hacia adelante fueron muchos experimentos. Inclusive Jaime Llovi jugó como mediocentro, que nunca se lo había visto, es un delantero. Entonces, ¿cómo podemos decir ese es el diagnóstico de algo que realmente no es la presentación que va a tener al menos la selección en el Mundial? Habrá que corregir, habrá que seguir trabajando, ya no queda tiempo, seguramente ya lo hizo el estratega porque mañana es el debut, pero insisto, si en la mitad de la cancha tenemos solidez, será mucho más fácil que se pueda avanzar y sacar nuestra mayor fortaleza, que son los volantes ofensivos, que es la delantera, que es el Toño Valencia, que puede ser Einer, que puede ser también Felipe Caicedo ya en la parte de adelante, para así poder conquistar ya una victoria, que es lo primordial ahora. ¿Qué es lo que deberíamos ser los hinchas y las seleccionadas de la tricolor en esta fecha importante de inicio de la presencia de Ecuador en su tercer Mundial? Respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, es verdad que todos queremos ser técnicos. Y el fútbol lo que tiene de una característica es que todo el mundo ha jugado alguna vez, ha compartido, ha ido a la cancha. Entonces todos creemos que sabemos, pero en realidad hay ciertas cosas que vive el equipo en familia que los que estamos afuera no lo sabemos. Entonces, si es que convocaron en vez de Pedro Quiñones a Grueso, será una decisión del director técnico. Estaba escuchando en la radio que decían que tal vez hay algún tipo de acuerdo. No creo que haya ningún acuerdo. Realmente el director técnico hace lo mejor. ¿Y acuerdos de qué tipo? Exacto, exacto. Sí, no tiene ninguna relevancia, pero es algo que se escucha. Que por qué le está llevando, si es que de todas maneras, digamos, Segundo está lesionado, ¿por qué le va a llevar? Entonces, el director técnico sabrá. Puede ser hasta que apoye, influye muchísimo también el carácter, influye qué tanto apoyo tú le das dentro de cancha. Quién sabe que no sea tan técnico, pero sea el que maneje el equipo diciéndole, hablando. Entonces, es algo que no sabemos nosotros y yo creo que como ecuatorianos, como deportistas, deberíamos apoyar. Así es, que haya una libertad, pero al mismo tiempo con responsabilidad, entendiendo que son los técnicos finalmente y los propios jugadores quienes merecen el respaldo necesario para que el triunfo luego sea de todos. Eso hay que lograrlo. Pero como estamos con 2 mujeres destacadas aquí, queremos mostrar lo que las mujeres hacen por el fútbol en el siguiente tip que se llama Equidad.
deporte está hecho para todo el mundo, seas hombre, mujer, niña, niño, adolescente o adulto mayor. Todos tenemos un espacio en el deporte y creo que habemos muchas mujeres que antes no sentíamos que teníamos espacio, antes que por tradición, que porque la mujer va a la casa, que porque la mujer no juega fútbol, que la mujer se puede golpear. No se dejaban tener ellas mismas la oportunidad de entrar al fútbol femenino. Pero creo que a medida que pasa el tiempo todos nos vamos dando cuenta que todo lo podemos hacer. Y creo que al estar ahí en el fútbol me doy cuenta que hay muchas chicas que desde siempre han querido y que con el campeonato nacional y que con los equipos que están en cada ciudad han tenido la oportunidad de ingresar y han encontrado ahí su pasión, su modo de vida, han encontrado una salida de sus problemas, porque a la final, cuando tú juegas fútbol, te olvidas de todo. La mujer en el fútbol me parece algo muy importante para la sociedad, porque no hay que discriminar. Solo porque seamos mujeres no significa que no tengamos derecho a hacer deporte. Y más que este deporte es de colectivo, y en eso las mujeres son muy especiales, espontáneas para eso. Somos guerreras, combatientes, y sé que podemos hacerlo, lo logramos y siempre lo haremos. A pesar que tengo 12 años, yo ya estoy jugando en el campeonato nacional y entreno porque amo el fútbol, me encanta el fútbol y el fútbol es todo para mí. Es lo mejor que tengo en la vida. En los deportes hice gimnasia rítmica por unos 4 o 5 años más o menos. Fui campeona nacional 3 veces. De ahí en bicicross. Hice bicicross por 1 año y medio y quedé cuarta a nivel nacional en una competencia en la que no había mujeres. Entonces yo competí solamente en la sección de hombres porque yo era la única mujer, entonces no había una categoría solo para mujeres. También he jugado tenis más a nivel clubes. Quedé campeona de inicial, quinta categoría, cuarta categoría y tercera categoría en el Arrayanes. Y de ahí ingresé al fútbol. Para quedarme. Desde que tengo memoria, empecé a jugar fútbol en la escuela cuando tenía 6 años. Empecé en la selección de la escuela, del colegio. Ahora estoy en la selección de la universidad. He participado en muchos campeonatos, muchas convivencias con mis compañeras, más que todo. Cuando yo salgo de jugar me dicen cuántos años tienes y me dicen que juego muy bien para la edad que tengo. He escuchado que las mujeres no somos capaces para jugar, que no es deporte para mujeres, que eso es como que muy machonas, que no tenemos nada que hacer en una cancha jugando como hombres. Y no me ha importado, la verdad, esos comentarios no me llegan porque sé que nosotros somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Las mujeres hoy tienen un papel muy importante en la sociedad. Han ido ganando espacios. Los machos, han permitido que esos espacios también estén ocupados por la mitad del mundo, la mitad del universo, que son las mujeres, con resultados muy interesantes. ¿Cómo se sienten ustedes, las mujeres futbolistas, que finalmente tienen ya la atención de los medios, de los hinchas que acuden a verles? Mientras más atención nos ponen, más responsabilidad también tenemos. Y eso es claro. Se lo vive en los entrenamientos, se lo vive en los partidos. Y todo lo que gira alrededor del fútbol también va causando cierta responsabilidad. Por ejemplo, los entrenamientos, yo entreno 3 horas y media diarias, de lunes a sábado. Y los domingos jugamos. Durísimo. 3 horas y media. 3 horas y media. 3 horas, 3 horas y media, dependiendo del día. ¿Y los hombres tienen el mismo tiempo? En la selección, te puedo hablar de la selección de la San Francisco. Ellos entrenan en la mañana, pero no sé si 3 horas y media, creo que un poco menos. ¿Y ustedes por qué entrenan más? Bueno, es muy distinto, ¿no? O sea, yo siempre digo, no hay que comparar el fútbol masculino con el fútbol femenino. El fútbol masculino ha tenido
muchísima más trayectoria que el fútbol femenino. Nosotros recién en el Ecuador estamos comenzando y creo también que tenemos muchas cosas distintas, hombres y mujeres. La mujer tiende a retener más grasa que el hombre. Entonces, una mujer promedio tiene el 30% más de grasa que el hombre. Entonces, para el hombre es mucho más fácil ganar musculatura. La mujer tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Por ejemplo, en los saltos. La mujer, los juegos de las niñas, cuando son chiquitas, no involucran tanto salto como los hombres, tanta fuerza física. Entonces, el rato que llegan a querer ser futbolistas a los 13, 14, 15 años, recién al entrenador le toca comenzarle a formar. Entonces, el proceso es mucho más largo. La caja torácica es menor a la de la mujer. Los pulmones, para que nosotros tengamos más oxígeno, nos cuesta más. Entonces, hay muchas diferencias por las que yo digo no hay que comparar. Pero de todas maneras, el trabajo que estamos haciendo con la San Francisco es fuerte y es hacia un objetivo, que es seguir adelante con el fútbol femenino, ¿no? Muy bien, fantástico, Fernanda. Nos estás ilustrando también sobre aspectos incluso biológicos que permiten también entender de ese modo al fútbol. Vamos a hacer una pausa brevísima. Cuando vengamos, seguiremos hablando con nuestras invitadas y le pediremos a Fernanda Vázquez que nos cuente el proceso, la trayectoria que ella tuvo en el fútbol suizo, nada más y nada menos. Ya venimos. Cuando volvamos, Fernanda Vázquez contará detalles de cómo le trataron en el fútbol profesional femenino de Suiza. Yo llegué y lo primero que me dieron fue una maleta con uniformes de entrenamiento, uniformes para partidos, uniformes, zapatos, o sea, todo lo que se pueda necesitar unos futbolistas. Adelante mi Ecuador, que viva mi selección, ya estamos en el mundial, todos con la tricolor. Ya estamos de vuelta. El principio de equidad, ¿no?, que hoy cada vez permea más la vida social de los pueblos, ha hecho que las mujeres se incorporen. Pero, ¿cómo ves, María Soledad, en Ecuador? ¿Hay un avance notable? ¿El proceso es lento? Si nos comparamos con otros países, ¿qué nos ocurre en materia de mujeres futbolistas? El proceso es lento todavía. Hemos dejado y cedido demasiado tiempo como para de esa manera poder sacarle provecho al final y conseguir éxitos inmediatos. En otras partes del mundo, y lo apuntábamos justamente, se maneja desde muy chiquitas, ya patean la pelota, entrenan con el balón. Aquí son entrenamientos físicos, que siempre nos hemos caracterizado, hombres y mujeres así, es un tema físico, y una vez que culmina la parte, esa parte en cuanto a resistencia, en cuanto a acondicionamiento, ahí comienzan los trabajos con el balón, no se hace a la par. Y eso obviamente hace que se ceda aún más espacio y aún más tiempo en el caso de las mujeres. Ahora, es lo institucional que ha tardado en concebir esta realidad de la necesidad de que las mujeres tengan una presencia más temprana y en mejores condiciones, porque en cambio en el ámbito popular, en el barrio, las mujeres y los hombres tienen un desempeño físico, una entrega notable, claro, sin las direcciones técnicas que probablemente la institución puede generar. Reitero, a la institución le falta todavía entender lo que pasa en el seno de las comunidades para incorporarlos de otro modo. Sí, es que más allá de que le falta el interés tal vez hacia aquello que tampoco lo tienen, no tienen la atracción, por ejemplo, los clubes en otras partes del mundo uno ve el club masculino y tiene su filial femenina, como tiene su filial en la segunda categoría. Aquí también por el tema económico, con las justas alcanza para el club de primera división masculino y no todos tienen filial. El caso del Rocafuerte me parece que es el único, porque inclusive Liga no es filial del conjunto universitario como tal. Les ayudan con los uniformes, pero ese es todo el aporte que les dan. No se maneja, si no hay el interés tampoco, y después tampoco existe la conciencia de que hay un espectro que se puede formar, de que hay un grupo de mujeres que quieren hacerlo de manera profesional, que quieren consolidarse, que quieren ser parte ya de este fútbol avanzado. La FIFA hay un presupuesto de la FIFA para cada una de las federaciones para el impulso del fútbol femenino, así como el impulso de juveniles, así como el impulso de otros tipos de proyectos que tiene hoy por hoy el organismo rector del fútbol mundial.
pero no se lo utiliza. Recién se creó hace 2 años el Campeonato Nacional Femenino, después de una lucha tan grande, de una lucha de mujeres como Mercedes Añamice, que la conocemos, que ella estuvo en las ligas barriales y demás, luchando para que se den cuenta que existe un grupo de mujeres que quiere hacerlo en lo profesional. Y aún así no son profesionales porque no ganan sueldos. Dijimos antes del corte, nuestra invitada, Fernanda Vázquez, tuvo una experiencia muy interesante en su vida al estar durante 7 meses en el fútbol femenino suizo. ¿Por qué ocurrió eso y cuál es el resumen de esa experiencia? Yo me fui a Suiza por motivos para estudiar, pero al mismo tiempo para jugar fútbol. El momento en que ya juegas fútbol por mucho tiempo y ya estás acostumbrado a tu cuerpo y a ti mismo a que siempre estés jugando fútbol, no puedes dejarlo. Así sea una semana, un mes, no puedes dejarlo. Entonces... Es un deporte exigente, ¿no? Cuando el jugador deja de tener ese tren de entrenamiento, pues simplemente decae. ¿Eso acontece? Pierdes las condiciones físicas, pero más que nada también te deprimes. Quieres jugarlo, quieres ir a la cancha, necesitas ese despliegue de adrenalina que tenemos todos los días. Entonces yo fui y no sabía hablar alemán. O sea, yo fui solamente hablando español e inglés. Y yo me fui a la parte suiza-alemana. Estaba en Olten. Y encontré en Berna, yo vi los equipos de primera categoría. Allá son muy ordenados y ya tienen el fútbol por varios años en el fútbol femenino. Entonces ellos ya tienen categoría A, B, de primera y segunda. Entonces yo busqué en la categoría A, medio tanteando en la computadora y ayudándome de unos compañeros que sí hablaban alemán. Y encontré eBay Frauen y me enamoré del equipo. Dije, este es el equipo que yo quiero entrar. Llevé mi carpeta, mi currículum, me hicieron pruebas más o menos una semana y me dijeron, perfecto, estás en el equipo. Y allá se puede ver también el dinero que se maneja en el fútbol femenino, cosa que acá no tenemos. Yo llegué y lo primero que me dieron fue una maleta con uniformes de entrenamiento, uniformes para partidos, uniformes, zapatos, o sea, todo lo que se pueda necesitar una futbolista. Y allá pagan sueldo, exacto. Acá no ganas un sueldo. No, tengo la beca, pero realmente no es un sueldo, o sea, no es dinero que yo lo vea. ¿Y quiénes financian la Liga del Fútbol Suizo? Empresas privadas. Entonces... Son torneos que están en la pantalla de la televisión también. Siempre, sí. Torneos que siempre están en la pantalla de la televisión, que se llenan estadios. Es más, el último, la semifinal, no había un puesto. Estaba absolutamente lleno el estadio. Se interesa también porque las canchas tengan todas las adecuaciones. Eso es súper importante porque aquí también sufrimos varias lesiones en los entrenamientos, cosa que no debería pasar. Y en lesiones que no es que te ha pateado otra jugadora, sino que hubo un hueco en la cancha. Entonces, eso allá no pasaba. Hay ciertas cosas que nosotros estamos iniciando que en otros países en el fútbol femenino ya están avanzados. Algo que noté bastante es lo que estábamos hablando antes, es la escuela de fútbol que ellos tienen desde los 3 años. Entonces las niñas llegan ya a los 11, 12 años con toda la técnica, que solamente tienen que hacer ya la parte táctica, ya enseñarles más otros elementos del fútbol. También el juego es mucho más rápido que el que tenemos acá, especialmente en el femenino. Hacen mucho espacio reducido y durante los entrenamientos no existe ni una sola pausa. Entonces, máximo son 30 segundos que vas ¿Y son puntuales? ¿Son puntuales? Súper puntuales. Yo me acuerdo de los buses. Tú dices aquí un bus, más o menos pasa a las 8 y puede estar entre 10 para las 8, 15 para las 8 u 8 y cuarto. Allá, si tú te dicen el bus pasa en la estación de bus 8 y 23. Y si tú a las 8 y 23 y 30 segundos no estás ahí, te quedaste del bus. Igual los trenes. Entonces, así son en todos ellos. Entonces, nos dice Fernanda Vázquez, el fútbol genera también mucho dinero, pero nosotros nos preguntamos, ¿quién gana con los mundiales? Veamos el siguiente tip, se llama privado. A nivel mundial, a pesar del fenómeno masivo que va a ser el mundial, se espera que al menos unos 500 millones de personas vean los partidos.
En términos económicos, no significa gran cosa. Más importancia tienen los equipos de fútbol profesional a nivel mundial y sobre todo en los países más desarrollados que el propio mundial. Solamente el Manchester United tiene un presupuesto anual de 1.000 millones de dólares. La FIFA espera recaudar en este mundial 4.000 millones de dólares. Entonces podemos ver, solo la liga inglesa va a mover más ingresos que la Copa del Mundo. Entonces estamos hablando de un espectáculo, de un encuentro mundial, pero no de un negocio muy grande. La mayor parte son ganadores privados. ¿A qué me refiero con ganadores privados? Los ingresos van a ser para la FIFA, los ingresos van a ser para las ventas que tengan los principales auspiciantes de la Copa del Mundo. El Mundial del Fútbol tiene un valor simbólico, es una competencia mundial a la que prestan atención de 500 millones de personas constantemente, que pueden llegar a 1.000 millones de personas. Lego. Para el Brasil significa básicamente una exposición frente al mundo. No sé si sea necesario para el Brasil exponerse con una Copa Mundial, si es porque en términos estrictamente económicos se calculan ingresos por alrededor de 4.000 millones de dólares y el Brasil ha gastado como 9.000 millones. El desbalance que hay entre la inversión que se ha hecho en un espectáculo que nos encanta, pero que a la final se invierte en un espectáculo frente a cubrir necesidades sociales básicas. Eso es lo que están ahora reclamando. En el Ecuador el impacto del Mundial es también pequeño. En el Ecuador no vamos a tener ingresos externos, ¿no es cierto?, como tiene el Brasil por la afluencia de turistas o por lo que tiene por los pagos de algunos derechos. El Ecuador va a ser en este año un gastador neto de recursos frente al Brasil. Yo he calculado que se gastarán alrededor de 120, 150 millones de dólares en los rubros más importantes, que son pasajes aéreos, estadías en los hoteles y en los gastos de los derechos de transmisión de la televisión. Desde niño siempre me ha gustado estar coleccionando porque me parece súper entretenido, la gente le gusta, intercambia, conoce gente también. Y más es gasto, porque sí, uno sí, como tiene la euforia de llenar el álbum rápido, entonces igual tienes que comprar. A veces es que vendes bastantes cromos, es que tienes por suerte bastantes cromos para vender o para intercambiar, sí se te hace un poco de ingreso, pero es más gasto. Allí está, entusiasmadas nuestras invitadas también por los álbumes que están llenando, porque el fútbol es, además de un espectáculo deportivo, también un gran negocio para algunos, no para todos. Se ha dicho, Brasil ha invertido más de lo que podría recaudar, pero se tendría que averiguar de dónde van a estar los otros recursos que permitan equiparar esa inversión. Los Olímpicos de Brasil vendrán en el 2016, entonces esa también será oportunidad para que ese país, el país carioca, obtenga más ingresos. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos para seguir charlando de lo más importante, de lo menos importante, el fútbol. Ya venimos. En la parte final, descubra las cábalas de nuestras invitadas para hacer fuerza por Ecuador. Esta camiseta fue con la camiseta con la que jugué el Sudamericano Sub-20 en Brasil y siempre me pongo. Solo me pongo para los partidos. No es la cábala. Ajá, no me pongo para nada más. Latido de tu corazón, todos ansiamos.
Estamos en la parte final, en el último bloque de la Caja de Pandora. Mañana Ecuador estará jugando frente a Suiza. Supongo que usted ya tiene preparada su agenda para ponerse frente al televisor, quizá en su casa, con sus amigos, en algún restaurante, en cualquier sitio donde pueda gritar con emoción por la tricolor querida que empieza su tercera participación en un mundial. Nuestras invitadas también están preparadas. Ya nos ha dicho María Soledad que va a ser de intenso trabajo. No podíamos esperar menos en ese día para una periodista deportiva, ¿no? Y ¿qué va a ocurrir con Fernanda? Aprovechar el fútbol para reunirme con mi familia, con mis amigos y vivir esta emoción juntos. De todas maneras, yo tengo concentración el día lunes, entonces no sé si es que voy a estar en Quito o no. ¿Podemos pedir que te pongas tu camiseta? La gloriosa, la oficial. Claro. Claro, es necesario, ¿no? Gracias. Para que pueda lucir con esa que probablemente te pondrás de todas formas Sí, esta camiseta mañana, ¿no? Fue con la camiseta con la que jugué el Sudamericano Sub-20 en Brasil y siempre me pongo. Solo me pongo para los partidos. Es la cábala. Ajá, no me pongo para nada más. Solo para los partidos del Pero Ecuador. es cábala, o sea, nos ha ido bien cuando te pones la camiseta, ¿le ha ido bien a la selección? Le ha ido bien a la selección. Entonces, sí, entonces que no se ensucie mucho para que se ponga mañana. No se ensucie, para que tengamos un resultado importante. Vamos a presentar ahora un video en el cual mostramos historias de gente especial, especialísima, que también vive de otra manera el fútbol. Frank, sigamos con las Copas Mundiales. A ver, después de Inglaterra 66, ¿que ganó quién en Inglaterra? México 70. Llegamos a México 70. ¿Y quién ganó en México 70? Brasil. Otra vez. Tricampeón mundial, después de Chile 62. Bueno. ¿Quién brilló? Pelé. Pelé nuevamente, México 70. ¿Y hubo mascota ahí? Sí, hubo mascota. Juanito. Juanito. Mi hijo se llama Francisco Mesías, nació con autismo profundo y es un joven escritor con una mente muy brillante y muy avanzada y le gusta mucho el fútbol. Francis, conversemos sobre la selección del Ecuador. ¿Cuándo fue la primera vez que fue al Mundial? En el año 2002. ¿A qué país nos fuimos? Corea del Sur y Japón. Luego de 4 años entramos al segundo Mundial. ¿A dónde nos fuimos, Frank? A Alemania. ¿Y a qué grupo entramos ahí? ¿Con qué equipos más jugamos? Con Alemania, Costa Rica y Polonia. Y ahí llegamos a cuál? A octavos de final. La afición al fútbol viene de familia. Mi padre fue periodista deportivo. Mis 2 hermanos también. Y a mí también. O sea, me encanta, ¿no? Y ya como no soy de acá, soy peruana, ¿no? Vine a Ecuador porque el amor me trajo acá. Ya vivo acá 14 años, ya juré la bandera. Y me encanta el Ecuador en todas sus formas. Y para mí el deporte es una emanación de la cultura de un pueblo. Por esa razón siempre mi vida es el deporte porque es lo más sano que uno puede hacer. Esa afición me nace, y especialmente el fútbol, que es el rey de los deportes para mí, y que dicen que a las mujeres no nos debería gustar, y definitivamente las mujeres que no les gusta el fútbol no saben lo que se pierden. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me gusta ese sentimiento de pueblo, ¿no? Ese sentimiento que une. Imagínate más una selección, ¿no? O sea, el viajar a un sitio y seguir a tu selección es una cosa pero invalorable. Y por lo menos yo vi el proceso que hubo acá, ¿no? En Ecuador, con muy buenos futbolistas, pero los cambios que hubo fueron determinantes. El bolillo que le dio la mística, el poner a Quito, ¿no? Como sede, ¿no? Porque la altura para mí sí juega. Imagínate, Ecuador se viene a clasificar acá en Quito. Entonces, el romper ese regionalismo, el darle la mística a una selección, el tener a gente ahí, ¿no? Y tener ese conglomerado humano, porque Ecuador siempre ha tenido buenos jugadores.
El fútbol para la persona madura es como el vino. Mientras más años, es más fino. Con el tiempo fue llegando más la hinchada, porque ya nuestros equipos iban tomando esa raíz de los mundiales y iban apareciendo jugadores, pero a millares surgir aquí en el país, porque todos tenían ese afán de pertenecer algún día a esa selección gloriosa que nos represente, porque teníamos nosotros siempre estar, hoy vamos a jugar el Mundial con Brasil, hoy vamos a jugar el Mundial con Argentina, pero qué lástima, nosotros no podíamos decir, hoy vamos a jugar ese Mundial con nuestra sangre, con nuestros jugadores, con nuestro Ecuador, pero sí, un día se dio esa gloria. Allí está la emoción de muchos, este niño autista, que es un ser inteligente, extraordinario, con una gran capacidad. Escribir un libro de fútbol no es sencillo, Soledad. No, claro, requiere estudiar mucho, leer muchísimo y es algo que además en nuestro país no se hace con tanta frecuencia. El tema de la lectura se pierde muchísimo. El niño, por suerte y con esa capacidad interior, ha podido trasladar su talento a la escritura, que es algo valioso, y también de esa manera comunicarse, porque el tema del autismo es una enfermedad complicada que hace que se releguen del mundo. En este caso, él trata de salir justamente por el fútbol. Y lo importante de saber de aquello y de tratar de meterse en esas emociones para también poder sacar las propias. El fútbol como un canal que permite la expresión de todos, ¿no? Probablemente es el ámbito más democrático en ese sentido. Lamentablemente solo cuando juega la selección, porque cuando deja de jugar, los equipos que cada uno ya defiende a una divisa diferente, se vuelven a enfrentar. Exacto, ya se vuelve. Además, hay un poco de regionalismo el momento en que no juega la selección. Pero cuando juega la selección, todos somos amarillo y todos somos iguales. Y no importa de dónde vengas, en qué trabajes, ni de qué parte del Ecuador seas, eres ecuatoriano y vamos a ver la televisión juntos. Finalmente es una válvula de escape, ¿no? Sí. Que debería durar un poquito más. Sí, debería durar un poco más. Teniéndola a la tricolor, ¿no? Si no, no es posible. O en el fútbol femenino también. O en el fútbol femenino. Allí hemos visto a esta señora peruana que vive ya mucho tiempo en Ecuador, ¿no? Que tiene una gran identidad. Y por un equipo tan de pueblo, tan de nuestras raíces, el Aucas, ¿no? Que despierta pasiones. ¿Ustedes llegan a identificarse con esos hinchas? ¿Les produce más emoción, más confianza, más entusiasmo? ¿Qué ocurre? Como hincha, a medida que te vas metiendo más y más en el equipo, le vas siguiendo, llegas a sentir cada jugada. Entonces, si es que hay un gol, lo sientes como si fuera tu propio gol o el gol de tu hijo, en caso de que seas madre. Si es que hay una pérdida, también por otra parte lo sientes y hay gente que se deprime, hay gente que no sale ese día. Yo he ido a los festejos de la liga en las piletas y todos saltamos. Entonces, esa emoción realmente que se vive con el fútbol es única y por eso es que es el rey de los deportes, ¿no? El rey de los deportes, que hoy nos convoca, mañana con Honduras, con Suiza y después con Honduras. ¿Qué va a pasar con Honduras? Tú has dicho, allí tendríamos la posibilidad de tener un gran desempeño. Es el rival a vencer. No creo que sea fácil la tarea. Si uno ve también los amistosos, no le ha ido bien a Luis Fernando Suárez, ha tenido algunas complicaciones, empató con Israel, por ejemplo, y ha dejado muchas críticas, están ahora en la palestra por lo que es el rendimiento del conjunto centroamericano, pero recordemos que es su segundo mundial consecutivo, que clasificó a Sudáfrica. Sí, muchos dicen, Reinaldo Rueda lo conoce bien porque lo dirigió, pero Luis Fernando Suárez también nos conoce bien porque nos dirigió. Entonces está a la par, es un equipo complicado. Ya en el amistoso en noviembre empatamos con ellos mismos antes de que se conozcan los grupos. Es el rival a vencer en cuanto a lo establecido en el grupo, ¿no? En cuanto a Francia, Suiza y en cuanto a que uno dice, matemáticas simples, Francia sería el cabeza de grupo, el que pasaría primero en este caso, y el segundo sería el que sume unos 4 puntos. Dentro de ello, dice, entre Honduras y Ecuador hay que quitarse 3 puntos entre ellos y sumar un empate con Suiza, de esa manera seríamos clasificados. Ojalá sea así. ¿Y con Francia, donde ya no está Zinedine Zidane?
están otros elementos importantísimos. Patrice Evra en la defensa, que lo conoce, por ejemplo, el Toño Valencia, por su coincidencia en el Manchester United. Hay algunos elementos importantes, como el mismo Benzema, que es el goleador del Real Madrid. Entonces, por individualidades, dice, son favoritos. Por historia, también son campeones mundiales en el 98. Por estilo de juego, tal vez uno dice, guardan un palmarés distinto al nuestro. Entonces, en la cancha sí, son 11 contra 11 y habrá que ver la mentalidad, pero si uno trata de especular un poco, es el partido final y con 4 ojalá y estemos clasificados. Muy bien, ¿y qué podríamos decir al final de este programa, no de este partido, de este programa, para corear por la selección? El sí se puede. Sí se puede. Esa es la frase más linda que yo conozco, porque realmente te da la esperanza y te dice sí puedes hacer lo que tú desees, sea en el fútbol, sea en el deporte, sea en lo que sea. Y esa es una frase que deberíamos adoptar todos los ecuatorianos para todo lo que hagamos día a día y creer más en nosotros mismos, creer en nuestro país, creer en nuestra selección y sí se puede. Muy bien. Tus palabras finales. A tener todos a alentar, ya las críticas se acabaron, todos vamos a ser técnicos hasta hoy, mañana todos somos selección, todos con la camiseta, todos enviarle energías positivas, aplaudir desde el primer instante y ya después lo que suceda lo analizaremos, pero durante el partido todos somos ecuatorianos y hay nada más que apoyar desde lejos. Muy bien, escuchemos a estas dos mujeres valiosas, entonces sigamos sus recomendaciones y pongámosle todo el ánimo. Este día domingo es un día de triunfo para todos. Va a haber la posibilidad de encontrarnos, de estar juntos entre familiares y amigos y eso también es un gran triunfo. Un gran abrazo, síganle a la selección y también a la Caja de Pandora. Que pasen bien. Hasta pronto. Luis Oquendo, paz en su tumba. Él siempre estará presente a través de la música. Cecilia Ariza.